Para todos y para todas. Gracias por haber dado este espacio de espera para comenzar. Y bueno, vamos a continuar con nuestro evento que, como mencionamos en la jornada de la mañana, está enmarcado dentro del trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando con otras universidades de la red Mutis para la formulación del doctorado en sostenibilidad. En el marco de ese doctorado en sostenibilidad tenemos unos focos y dentro de esos focos hoy estamos abordando el foco de desarrollo, de cultura y desarrollo humano sostenible, para lo cual tenemos invitados a los profesores Marta Ligia Castellanos y Alexis Carabalí, que son profesores de la Universidad de La Guajira y que tienen una vasta experiencia en un tema que es bien interesante, por lo cual me voy a permitir leer muy brevemente pues su currículum. La profesora Marta Ligia es agrónoma de profesión base, pero tiene un doctorado en ciencias agropecuarias, y el profesor Alexis es doctor en antropología. Él con una experiencia o un foco en las culturas ancestrales del Caribe. Ambos lideran como profesores de la Universidad de La Guajira la maestría en gestión integral frente al cambio climático, y además están al frente del grupo de investigación en territorios semiáridos del Caribe, y todo su trabajo está en torno pues a una experiencia muy bonita alrededor de la Alta Guajira, donde han declarado a La Guajira pues por el desarrollo sostenible y la gestión integral frente a pues este problema tan grande que tenemos del cambio climático. Entonces hoy nos van a acompañar con su ponencia denominada Educación Ambiental y Sostenibilidad con comunidades indígenas y raizales de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo cual les doy la bienvenida y nuevamente el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Adelante, profesora Marta Ligia. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, por poder compartir con ustedes esta experiencia en la cual se están embarcando y en la cual pues nos sobra ofrecer nuestro apoyo en todo lo que sea necesario y útil. Entonces, como ustedes dijeron, la profesora Marta Ligia y yo somos profesores de la Universidad de La Guajira y queremos compartir algunas ideas de la experiencia que hemos tenido acá después de 26 años de habitar La Guajira, o mejor, que La Guajira nos habite. En ese sentido, entonces, la profesora Marta Ligia, como agrónoma, ha estado al lado de toda la parte biofísica, de la comprensión de estos territorios, y de mi parte, la parte sociocultural, entendiendo como fundamental para cualquier proceso esa articulación del conocimiento de la ciencia básica con el conocimiento de la sociedad y especialmente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de unas sociedades que fueron tradicionalmente marginales y que les tocó labrarse una forma de vida muy especial. Es un poco lo que vamos a presentar a continuación. Profesora, podemos empezar con la presentación, por favor. Sí, señor. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias a los organizadores de este evento. Presentamos un ajuste en el título, un poco enfocado a presentar de manera amplia pues varios temas de lo que hemos venido trabajando al interior del Grupo Territorios Semiáridos del Caribe. Entonces, pues ese es el título. Nos excusan en ese sentido, pero buscábamos que fuera como pertinente pues para el contexto que estábamos manejando. Entonces el título, la educación universitaria para el desarrollo en un contexto de riquezas naturales y de pobreza social. El contenido de esta charla... Profesora Marta, disculpe, ¿puede proyectar? ¿No se está proyectando? No. Ay, qué pena. Proyecta, por favor. Me dan el permiso. Porque, ahora sí. Que es que ahora sí me lo estaba... Ya se ve. Ok. Listo, gracias. Los temas que pensamos abordar para esta tarde son desarrollo y teorías del desarrollo. En segundo lugar, mencionar el impacto de la Constitución del 91. Y en tercer lugar, cuál ha sido pues, esos aspectos que nos interesa enfocar sobre La Guajira alrededor del tema que nos reúne esta tarde. A continuación, profesor. Bueno, es necesario tener un poquito de contexto, ¿no? Nosotros creemos que el desarrollo es
se da como política nacional, incluso como política municipal y departamental, pero no podemos olvidar que el desarrollo también obedece a unas políticas globales y esas políticas globales se enmarcan en las grandes teorías sobre el desarrollo, de las cuales, pues, la primera teoría, digamos que tenemos esas, primera, liberalismo, la modernización, dependencia, división internacional del trabajo, neoliberalismo, desarrollo sostenible, desarrollo humano y globalización. Y en ese contexto es que podemos pensar el desarrollo de estas naciones. En ese contexto es que podemos pensar cómo es que vamos trasegando en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, por ejemplo, el liberalismo clásico en términos de desarrollo, en términos de economía, fundamentalmente rompió con las coronas, con la monarquía. Y eso significó que cambiaron los privilegios. Ya los duques, reyes, príncipes perdieron esa importancia y fue la burguesía emergente la que empezó con su interés comercial a marcar el nuevo estilo y las nuevas tendencias sociales. A partir de ahí entonces se busca más el desarrollo de capacidades de los individuos y se da una gran importancia a la libertad. Y eso entonces, entre libertad y búsqueda de la independencia, se llega a construir la idea del mercado como una fuerza que realmente es la que va a mover las sociedades y a estructurarlas de alguna manera en adelante. Siguiente, profesora. Entonces, con esa idea básica de haberse roto el vínculo con las monarquías, viene un proceso que realmente se hace notorio después de la Segunda Guerra Mundial, y es el proceso que tiene que ver con la modernización económica, que básicamente buscaba tratar de romper lo que se llamaban los círculos viciosos. Unas economías pobres centradas en en un predominio de lo familiar, del parentesco, basadas en la agricultura y la ganadería, que no generaban excedente, que no generaban capacidad de exportación, por lo tanto no había una posibilidad de crecimiento económico. Entonces a ese conjunto de condiciones le llamaban círculos viciosos. Se plantea entonces que realmente el desarrollo debe llevar al crecimiento económico y crecimiento del poder adquisitivo mediante la generación de excedentes. Y ahí entonces aparece como elemento fundamental la industrialización. Hay que transformar esas economías rurales en economías de producción industrial, que era ahí lo que iba realmente a generar, por un lado, el mercado interno y por el otro lado, la capacidad exportadora y la posibilidad de acumulación de capital para innovar en términos tecnológicos, y de esa manera entonces la inversión, el crédito, se convierten en los motores del desarrollo. Había que inyectar recursos para mover esas economías y que realmente vieran la transformación virtuosa a la que debiera llevar la modernización. Siguiente, profesora, por favor. Como consecuencia de ello nos aparece el análisis de lo que llamaron la teoría de la dependencia, que básicamente es decir, no, sí, está muy bueno esto, realmente los países comprando tecnología avanzada a los países ricos, pero resulta que nunca llegamos a ser totalmente ricos y siempre estamos dependiendo de esa tecnología, y generalmente lo que nos están vendiendo es tecnología obsoleta. Por lo tanto, entonces se genera una dualidad metrópoli-periferia. Los ricos, los desarrollados, venden tecnología que más o menos ya está en desuso en sus sociedades a los pobres, y entra en una relación de subordinación tecnológica, pero que a la vez era económica. Y a partir de ahí entonces se crea esa dualidad, ¿no? Desarrollados, subdesarrollados, y se va creando un nuevo orden del mundo, productores de materias primas, productores de tecnología. Y a partir de ahí entonces se repiensa y se cuestiona y se llega a la conclusión de que lo que hay es unas relaciones relaciones desiguales de poder, que nos las ilustra ese gráfico, ¿no? Un hombre muy grueso, dejando caer algo de la mesa. Es un poco una ilustración cómica, pero bastante diciente de lo que en consecuencia se generó con la teoría modernizadora.
un estado de relación de dependencia entre ricos y pobres. Siguiente, profesora. Entonces, esa idea de ricos y pobres nos lleva a la siguiente, que es pensar el orden económico del mundo entre unos países que son básicamente especializados en ciertas cosas, especializados en producción de materias primas y especializados en producción de tecnología. Y en ese sentido, entonces, se da lo que llamaríamos esa división internacional del trabajo. De alguna manera, los países pobres generarían no solo las materias primas, sino también la fuerza de trabajo para estos países ricos, y de ahí se mantendría de alguna manera. El ideal era unas relaciones armónicas y una redistribución más o menos aceptable que permitiera que no hubiera mucha distancia entre unos y otros, pero en la práctica nunca sucedió así. En la práctica, los productores de materias primas siguieron siendo marginales y los productores de tecnología siguieron marcando la pauta en términos de precios y en términos de acumulación de capital. Siguiente, profesor, ¿no? Ese contexto nos lleva entonces a la década de los 80, 90, especialmente los 80, con lo que tiene que ver con el neoliberalismo. Esa idea inicial de los liberalistas, de los liberales, de que el mercado impusiera las condiciones, se retoma y el mercado, en este caso, viene a imponer las condiciones, pero a un nivel desconocido hasta ahora. Básicamente imponiéndole normas a los estados, ¿sí? Reduciendo la capacidad de incidir de los estados-naciones y promoviendo, entre otros elementos, la propiedad privada, y la propiedad privada en términos de que todos esa institucionalidad, todos esos elementos productivos que había generado el Estado-Nación empiezan a privatizarse. Los servicios nacionales, ya fuera de agua, de luz, de teléfono, las vías, etcétera, etcétera, que han sido construidas en esa idea de un Estado-Nación que de alguna manera lideraba la economía, pasa a entregarse, a venderse supuestamente eso a las empresas privadas. Entonces hay un despertar curioso de la propiedad privada en términos empresariales. Se da también dentro del predominio del mercado, obviamente, ese individualismo, entendido ya no solo como el individualismo del individuo, sino de la empresa como tal, la empresa luchando entre ellas por cada una cobrar mayor porcentaje del mercado, ¿sí? Obviamente la promoción del libre mercado, todo se vende, todo se compra. El mantenimiento del orden político, pero un orden político que dependía exactamente de lo que la prerrogativa que el mercado daba. Y el otro, básicamente, un Estado como consecuencia totalmente reducido a una mínima expresión de vigilante, de regulador, pero con ninguna posibilidad de injerencia en términos económicos y en términos casi que sociales. Siguiente, profesora. Siguiente. Después de este neoliberalismo, profesora, tenemos lo relacionado con una serie de tendencias que cuestionaban este modelo. Entonces encontramos, por ejemplo, todo lo que fue que en estos 90, todo lo que fue la lucha por el desarrollo a escala humana, economías descalzas, etcétera, etcétera, que plantean otra tendencia, otra forma de concebir el desarrollo. Y de todo eso surge esta idea del desarrollo sostenible como un desarrollo que tuviera lo que llamamos solidaridad intergeneracional como el elemento fundamental, que es que pudiéramos asegurar a las nuevas generaciones que gozaran de tanto bienestar o mejor como el que teníamos nosotros a nivel de ambiente y a nivel de calidad de vida. Y básicamente la naturaleza empieza a aparecer como un elemento fundamental para el bienestar humano. Ya empieza a darse cuenta la ciencia que los bienes en el mundo son limitados, que los recursos que tiene el planeta son limitados, ¿sí? Entonces aparece la actividad, propuestas como que la actividad económica debe disminuir la presión sobre el medio ambiente. Parece
las ideas acerca de una economía que mejore la calidad de vida de todos, bienestar para todos, un mito de alguna manera que en este momento realmente con la forma de concebir la economía no es posible. Parece también la idea de uso eficiente de los recursos, ¿no? Las 5 R de los ambientalistas, el uso de las tecnologías limpias y la autosuficiencia regional. Entonces aparecen como unos movimientos que tratan de ponerle un freno a ese liberalismo desbocado y que sin embargo lo que hacen es inscribir el tema ambiental en el contexto de la economía. Realmente ese fue el aporte significativo de esa tendencia. Siguiente, profesora. Nos dejaron también una reflexión que ha venido haciendo carrera y que nos da los objetivos de desarrollo sostenible en un modelo que es posterior, ¿no? Pero que sigue de alguna manera haciendo mella esta idea de lo sostenible. Siguiente, profesora, por favor. La siguiente. Luego entonces viene la tendencia globalizadora que entra a finales de los 90 y todo lo que lleva el siglo XXI, y la globalización a su vez se encuentra con otra tendencia, que es la tendencia del desarrollo humano. Y entonces esa tendencia del desarrollo humano plantea que el fundamental eje del desarrollo es el ser humano, que realmente el desarrollo es para los humanos. O sea, el desarrollo no es de las máquinas, ni es de como se ha pensado, ni de la industria. El desarrollo es eminentemente humano. Y ahí entonces, simultáneamente se está dando todo ese proceso de globalización que es consecuencia del proceso de neoliberalismo y que básicamente con un Estado debilitado, con unas economías, con unas empresas multinacionales fuertes y con un desarrollo industrial y un desarrollo del transporte y las comunicaciones, el mundo se abrió y se abrió para la circulación de bienes, servicios y personas. Y en ese sentido, entonces, la globalización coincide y coexiste con esa idea de un desarrollo humano. Y ahí digamos que es como donde estamos en este momento, viviendo una globalización, pero también viviendo un debate en el cual todas las argumentaciones se hacen visibles y todas las argumentaciones cobran importancia en este momento. Y sin embargo, las que más marcan la pauta son el desarrollo humano y el desarrollo humano sostenible y aportes como Amartya Sen y algunos otros pensadores que plantearon, entre otros elementos, que pensar el desarrollo debía pensarse también en términos de cuál es la longevidad de los individuos, de qué se enferman los individuos, ¿sí? La morbilidad y la mortalidad, que debían ser indicadores de desarrollo. Y en ese sentido, entonces, ese debate sobre el desarrollo nos plantea toda una serie de aspectos que de alguna manera nos ponen en el hoy. Estoy conectado. Está ¿Me escuchan? conectado, sí, lo estamos escuchando, pero lo que no tenemos es presentación. Si usted quiere seguir con el diálogo, está muy interesante, pero no tenemos presentación porque algo pasó con la conexión de la profesora Marta. Correcto. Profesora Marta, ¿usted está desconectada? Dice que no me escucha. Parece que ella la desconectada. Sí. Bueno, digamos que ese panorama nos permitió a nosotros, digamos, ha permitido pensar lo que es. Regáleme un segundito, que la profesora Marta estaba desconectada y parece que no me escucha. Un segundito, solucionamos aquí.
Bueno, estas son las vicisitudes de que a veces nos ofrecen las tecnologías, pero la profesora Marta se está conectando nuevamente y vamos a ver si en poco tiempo podemos tener lo que sigue. Entonces, digamos que en ese marco es donde estamos hoy con una humanidad que está interconectada a muchos niveles, pero con unas realidades sociales que parecieran que más bien se van empeorando en términos de que la marginalidad siempre somete a los pobladores a mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la globalización, ya tenemos mundialización de flujos financieros. Esa figura del capital financiero como el máximo logro del capital, en el cual prácticamente el capital se desterritorializa y puede generar lo que llamaban los dineros golondrina, moverse de un lado para otro en su capacidad de acumulación creciente, pero también ya lo hemos dicho, rápida circulación de la información mediante tecnologías, la extensión global de diversos procesos del libre comercio, el predominio de las grandes corporaciones internacionales, el dominio de los entes multilaterales. Este es un elemento fundamental, ¿sí? La OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han jalonado todo este proceso globalizador. Y han jalonado el proceso en tanto han favorecido ese, de alguna manera, predominio perverso de algunos elementos del mercado. Y en ese sentido, ahí hay un factor significativo. Por otro lado, tenemos que también se da simultáneamente los procesos migratorios también a nivel global. Estamos viendo gente moviéndose por diversos factores a diversas velocidades. Y empiezan a aparecer esos movimientos migratorios de aquellos que han sido afectados por las políticas, ¿sí? Los migratorios de, por ejemplo, las víctimas del cambio climático, y empieza a ver las víctimas de todo lo que ha sido la historia de las guerras del petróleo, ¿sí? Toda la migración de africanos a Europa, que no son las migraciones deseadas por muchos países, pero que también son los elementos colaterales de los procesos, ¿sí? Aquellos elementos que no fueron calculados porque ahí estaban, o de pronto sí fueron calculados. La siguiente, profesora, por favor. En el plano nacional, tenemos que había venido la sociedad adaptándose a todas estas cosas, y en el 91, producto de la presión del mismo neoliberalismo, aparece ese reconocimiento de la diversidad cultural, ¿sí? ¿Y por qué digo que producto del neoliberalismo? Porque así a los humanistas nos moleste reconocerlo, fue esa presión porque el Estado se deshiciera de muchas de las cargas que tenía para hacerse más liviano y operar de otra manera, que hizo que se pensara en que reconocer la diversidad cultural era una forma de entregarles la autonomía a ellos y de zafarse un poco de esas responsabilidades paternales que llevaba el Estado con los grupos étnicos. Y en ese sentido, entonces, aparece en 1991 la Constitución del 91, y entre otros elementos, hay unos que son significativos en el caso de que nos interesa a nosotros, por ejemplo, acá en La Guajira y en buena parte de Colombia. Uno es básicamente el reconocimiento de la diversidad cultural. Colombia y los países latinoamericanos se han construido con la idea del mestizo, el mexicano, el venezolano, el colombiano. Y ese era una persona que no era ni india ni negra, pero que ahí estaba. Cuando aparece la Constitución del 91 y el reconocimiento de la diversidad cultural, entonces empieza a aparecer algo que ahí había estado toda la vida, pero que no se reconocía. La vida jurídica de negros, indios, verdes, azules, rom, etcétera, etcétera. Y ahí empieza una dinámica que pues a muchos en Colombia les duele mucho, ¿no? Llegan a decir que, por ejemplo, los que hicieron la constituyente estaban drogados y cosas de esas. Pero bueno, el hecho es que ese reconocimiento de la diversidad cultural plantea que sujetos étnicos que hasta ese momento no habían tenido existencia jurídica empezaron a tenerla. Eso quiere decir que una persona que la discriminan por ser indio, por ser negro, por ser su adscripción de raza, de religión o de algún otro género, puede demandar y puede ser atendido por la ley. Eso antes no era posible. Pero también
aparece el reconocimiento de los territorios y dentro del territorio el reconocimiento de las autoridades. O sea, que una autoridad étnica, un indígena en su territorio, el indígena que es autoridad en su territorio funciona como una autoridad judicial en el territorio y deben las autoridades de la justicia ordinaria hablar y negociar con él en términos jurídicos. Tiene todo ese respaldo. Además de eso aparece la posibilidad de una educación diferenciada. No quiere decir que no lo hubiera habido, sino que ahora es constitucionalmente reconocida. Que se puedan los indígenas educar de modo que no pierdan su cultura, que los afros no pierdan su cultura, que todos estos que forman parte de la diversidad cultural dejen de ser arrastrados por el asimilacionismo que había caracterizado a los países occidentales y pudiesen pensar en que su cultura era una forma de ser humano que era válida como cualquier otra. Y en ese sentido, esa educación diversificada plantea esa posibilidad. Y aparece al mismo tiempo el pluralismo jurídico, la coexistencia de modelos jurídicos dentro del territorio nacional. Entonces es tan válido la justicia de los Wayuu como la justicia de los Nasa, como la justicia de la Constitución y los códigos de la nación, ¿sí? Y lo que hay que buscar es una forma de articulación en las cuales se está caminando bastante. Entonces aparece todos estos elementos y aparece para los ingenieros especialmente y para las personas que trabajan con grupos étnicos o que desarrollan proyectos en territorios étnicos, la idea de la consulta previa. Y la idea de la consulta previa es un elemento que para muchos es un dolor de cabeza, pero es el elemento que muestra más coherencia con ese reconocimiento de la diversidad cultural. Porque sí, se le reconocemos el derecho a ser ciudadanos, también debemos reconocer el derecho a que cuando entremos a su casa y vamos a cambiarle la casa, ellos puedan decir si están de acuerdo o no están de acuerdo y en qué medida es que puede hacerse eso. Y en esa medida, ese elemento de la consulta previa, que para muchos ingenieros, sobre todo cuando desarrollan sus proyectos en territorio étnico, se vuelve una pesadilla, está reconociendo ese desarrollo constitucional. Lo que sí suele suceder, y hay que reconocerlo, es que si nosotros pasamos de no tener ningún derecho a tener todos los derechos, podemos abusar y podemos malinterpretar eso, y muchas veces puede suceder eso con los grupos étnicos. Eso también es parte del proceso, hasta que se da un aprendizaje y que la gente sepa hasta dónde puede llegar esa posibilidad de negociar con el Estado, con las empresas y con las instituciones. Siguiente, profesora, por favor. Entonces aquí tenemos un mapita de la Colombia étnica. Entonces miren que tenemos con los colorcitos morados o lila, como le dirían, en el Pacífico, en la Amazonía, en la Guajira y en algunas partes alrededor del centro del país. Y aunque esos son los territorios étnicos, o sea que alguien se preocupaba porque decían que tenían demasiada tierra del país. Generalmente miren que casi toda esa tierra es una tierra que está en unas zonas que apenas ahora se están ocupando, digamos, en términos de explotación. Y básicamente la explotación que están haciendo son explotación, por un lado, de recursos como el petróleo, en la Guajira como el carbón, y por otro lado también todas estas zonas también se han convertido en territorio de narcotraficantes y de delincuencia organizada. Entonces, no es que los indígenas y los negros estén obteniendo un gran paraíso, realmente no es así. Y eso nos lo puede narrar la experiencia del Pacífico. Casi todas esas comunidades que se reconocieron con el plan de Biopacífico en los 90, la mayoría de esa gente están en los cinturones de miseria de Cali, de Medellín o de Bogotá, porque esas zonas se volvieron de interés de los paramilitares, de la guerrilla, de los cultivadores de palma de aceite, y entonces esos territorios están ubicados, están reconocidos, pero están ocupados por otros. Siguiente, profesora. Creo que le toca a usted, profesora. Proceda. Bueno, continuando, entonces ya vamos a describir un poquito más qué sucede en La Guajira o qué hemos como aportado desde la universidad y desde el grupo de investigación. El departamento de La Guajira es un departamento que tiene de extensión 20.848 kilómetros cuadrados. En ese momento cuenta con 15 municipios, 44 corregimientos y 69 inspecciones de policía. El DANE, el censo que realizó en el 2018, muestra que hay
alrededor de 1.040.000 personas, 193.000 personas, con una distribución casi pareja entre las cabeceras municipales y la parte rural. Y en la composición étnica tenemos aproximadamente 45% de población indígena, 15% que se reconocen afrodescendientes, 40% mestizo y el resto, muy poquito, como población. Eso está un poquito alterado. Pero lo que muestra es que es un departamento con predominancia indígena. Geográficamente el departamento se dividió, digamos, en los años 80, después de que se hicieron los estudios de suelos generales y semi-detallados. El departamento fue dividido en 3 zonas de acuerdo a las condiciones orográficas. Alta Guajira, que va desde Punta Gallinas hasta Punta Espada por el Cabo de la Vela, y Matajuna en la zona sobre la frontera con Venezuela. La Media Guajira, que empieza de esos puntos hasta los bordeando Riohacha, y la Cuchilla de Pan Grande en los Montes de Oca, y en la Baja Guajira comprendería todo lo que es hoy las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, con influencia del departamento. O sea que buena parte del municipio de Riohacha, de Ibuya y todo el sur de la Guajira están comprendidos en lo que es hoy la Baja Guajira. En términos de lo administrativo y lo político, pues esta clasificación que se hizo en un principio con condiciones ambientales y responde a unas condiciones ambientales, pues también hay un manejo de lo político y administrativo en el departamento de La Guajira. Con relación al clima, como los rasgos más predominantes y que determinan como las condiciones especiales del departamento, se muestran estos diagramas de variabilidad espacial de la temperatura de precipitación. Las precipitaciones están influenciadas en la Alta Guajira por la presencia de la serranía de la Macuira, la serranía de Jarara, que es un poquito más húmeda. Detrás de esas serranías, pues tenemos una zona con bajas precipitaciones. En promedio, con los datos que tenía el IGA en ese momento, hablaba de 300 milímetros, pero, por ejemplo, con lo que ocurrió, eso fue hasta 2009, que es esta publicación de 2009, lo que ocurrió en el 2012, 13, 14, realmente no hubo precipitaciones, que fue un periodo de Niño amplio, y estas zonas pues sufrieron bastante sequía. Y mientras nos vamos acercando a la Sierra Nevada, pues en alrededor de la Sierra Nevada se encuentra pues zonas con mayor precipitación, incluso con precipitaciones por encima de los 1.400 milímetros. Entonces el departamento de La Guajira pues va a tener desde las zonas más secas hasta zonas con bosque húmedo tropical y zona nival, porque los picos nevados que son la insignia de la Sierra Nevada de Santa Marta, están en territorio guajiro. Y pues en ese mismo sentido, pues está por la geomorfología, pues está la influencia de la temperatura. Entonces, en el sur de la Guajira, que está detrás de las estribaciones de la Serranía de Bañaderos, que es parte de la Sierra Nevada, pues vamos a tener unas temperaturas más altas. Igual detrás de la Serranía de la Macuira de Jarara, tenemos también unas zonas bastante secas. Con el proyecto, el Grupo Territorios realizamos un proyecto entre 2017 y 2019 que se llamó Lineamientos para el Ordenamiento Territorial de la Zona Marino-Costera desde la Diversidad Cultural. En el marco de este proyecto se hizo una actualización de la presencia de los grupos étnicos en el departamento. Profesor, ¿puede explicar esto, lo de la diversidad étnica en La Guajira? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, toda la zona que señaló la profesora Marta de Alta y Media Guajira, básicamente, corresponde a población guayú. A esa zona le llamamos población eminentemente guayú. Luego de que llega hasta Riohacha prácticamente. De Riohacha hacia Dibuya tenemos una población étnicamente diferenciada. Tenemos guayú, tenemos afrodescendientes, tenemos grupos de la sierra, huihuas, arahuacos y cogis también tienen incidencia, y tenemos población mestiza.
mestiza, que es producto de los diversos cruces raciales, digamos, de los diversos cruces étnicos. Y tenemos esa línea negra que está allí, profesora, esa línea nos demarca el territorio de los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces lo que vemos es que de alguna manera el territorio de La Guajira es un territorio con un alto contenido de presencia étnica, no solo en términos de presencia, sino también en términos de reconocimiento territorial. Tenemos el territorio guayú y el territorio de los pueblos de la Sierra Nevada, y hacia el sur, hacia los lados de Valledupar, también tenemos una serie de resguardos indígenas que son independientes y que han sido producto de las migraciones de los guayú desde fines del siglo XIX hasta ahora. Entonces ahí podemos ver cómo esa presencia étnica realmente es significativa en el departamento. Ahí tenemos un listado, por ejemplo, de todo lo que tenemos acá. Hay guayú, hay coguis, arhuacos, arsarios o huiguas, que se llaman, cancuamos, sirio-libaneses, criollos, afroguajiros, yucpas. Tenemos también cenúes que tienen cabildo pero no tienen territorio. Están organizados aquí en Riohacha y en Maicao. Y tenemos también población de estos pobladores del sur de Colombia, que son comerciantes, ingas. También tienen cabildo y tienen organización hacia Fonseca, hacia el sur de La Guajira. No tienen territorio reconocido, pero sí tienen. Recuerden que la condición étnica no se pierde por estar fuera del territorio. Entonces ellos siguen agrupándose como una composición étnica, pero no tienen territorialidad reconocida. Entonces, esa es, digamos, la dinámica étnica en este territorio de La Guajira. Eso, pues, en el ejercicio de las empresas, de la explotación de recursos que son tan valiosos en La Guajira, es lo que pone una serie de ruidos a la hora de que para todo hay que hacer consulta previa. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las que, entre otras cosas, la consulta previa la quieren acabar y todo esto, porque parece que dificulta realmente lo que dificulta es la velocidad de los procesos empresariales. Porque cuando la consulta previa se hace bien, con el respeto de las personas, como es pensada, que es un diálogo intercultural, no tiene por qué radicar ningún problema. Si las cuestiones la consulta previa se hizo para que las negociaciones se hicieran sobre la mesa y no hubiera engaños y no hubiera que esos problemas que se generaban al interior de las comunidades, porque generalmente los líderes eran acusados de que negociaban y se vendían. Entonces, cuando se hacía la negociación de frente con todos, se reduce esa posibilidad, porque esa posibilidad en un pueblo como el Guayú es una posibilidad de problemas de vida y muerte. Es muy serio eso, tener conflictos con los Guayú. Ahí el problema es que hay muertes si eso no se soluciona a tiempo. ¿Podemos continuar, profesora? Para comprender la Guajira hay que pensar un poquito en los diversos procesos que ha habido a lo largo de la historia de la Guajira. Entonces, digamos que cuando llegan los colonizadores, lo primero que hubo una bonanza de mano de obra, esclavizar a los indígenas para ponerlos a producir. Esa fue la primera gran feria, digamos, en cierto sentido. Con un agravante, digamos, había la lógica de que pueblos bravos, había una dinámica, pueblos mansos y pueblos bravos. Los pueblos mansos se dejaban dominar y se dejaban someter para la explotación, para la mitad, el resguardo, la encomienda, como fuera las tres formas de explotación. Pero los pueblos bravos, esos pueblos bravos se apresaban y se vendían para el Caribe. Sí, el que no se dejaba se masacraba y los que se dejaban se vendían como esclavos para el Caribe. Luego viene la explotación perlera, que de más o menos 20 años de una alta producción. Luego eso queda en manos de los guayú, porque ya los españoles no le era negocio. Luego viene el contrabando, que más o menos de 1552 empieza también el contrabando en La Guajira, y es una actividad que no ha mermado aún hoy. La Guajira sigue siendo un espacio de contrabando. Luego viene una explotación forestal, siglo XVIII, XIX. Luego viene, bueno, la pesca, que ya en el siglo XX y XXI. El mar Guajira es de los más ricos del Caribe en este momento. Entonces, eso significa una gran cantidad de presiones. Viene el negocio de la sal, que fue la primera industria, digamos, sistematizada en términos de la socialización del ingreso, de la redistribución. Luego viene la bonanza marimbera en los años 70,
70-80, que trajo pues su corolario de muertes y de violencia. Luego viene la explotación gasífera, finales del siglo XX y hasta la actualidad. Explotación del carbón, también final del siglo XX. Ahora viene el turismo, que está entrando con fuerza, y las energías alternativas o las energías renovables. Continúe, profesora. Entonces, esto nos ilustra un poco esa relación de La Guajira con el Caribe. La Guajira realmente, los guayú iban tranquilamente a Aruba y Curazao en mediodía y regresaban. Y esa relación, pues a nivel histórico, nos marcó también que Jamaica fue un centro de distribución y entrada de esclavos de contrabando por La Guajira. Vemos a la siguiente, profesora. La siguiente. Entonces ahí tenemos la ruta del contrabando. Miren la cantidad de espacios de contrabando. Desde viene la Alta Guajira, la Media Guajira, y luego tenemos todo este Caribe, que también con varias rutas de contrabando. Y entraban por lo que llamaba la ruta de Jerusalén, que llegaba hasta el río Magdalena y de allá al interior del país. Esa ha sido una ruta tradicional del contrabando en La Guajira. Continúe, profesora. ¿Sigue usted? Compartido. Nosotros llegamos a La Guajira en el año 95, inmediatamente, pues empezando ese reconocimiento del territorio, tuvimos la oportunidad por una visita de una actividad académica de ir al Cabo de la Vela. Habíamos una problemática de residuos sólidos en todo el Cabo de la Vela y se hizo un proceso, se propuso a la autoridad tradicional y a los habitantes de esa ranchería de hacer un proceso de capacitación para hacer clasificación de esos residuos. Se hizo un proceso de educación de una manera, digamos, como profesores de la universidad compartiendo algunas experiencias con ellos. Parte de los aprendizajes, tenemos que se hizo un reconocimiento del significado cultural de Cabo de la Vela porque pudimos interactuar con esos aprendizajes sobre lo que es Jepirrachi dentro de la cosmología. Perdón, ¿Eso lo puedo hablar? Sí. Entre los significados culturales del Cabo de la Vela tenemos que ese es el sitio donde va el alma de los indios que se mueren. Entonces ellos tienen en su mitología que allá dentro del mar hay una isla y que a esa isla va el alma de todos los muertos. Y por eso es tan importante el Cabo de la Vela para todos los guayú de todas partes del mundo, porque ahí es el sitio más especial y sagrado de ellos. Continúe, profesora. No, termina esa parte. Bueno, además de eso aprendimos que, por ejemplo, el manejo de esto de los residuos sólidos era un problema que manejaban las entidades como la Cruz Roja y como la Defensa Civil del municipio de Uribia. Entonces llevaban a una cantidad de personas allá a limpiar el Cabo de la Vela. Entonces, implicaciones en términos territoriales son muchas. Digamos que a uno vayan y le limpien la casa al antojo de otro es muy complicado. Entonces, empezamos con ese proceso de que la gente pensara que era eso, si era su responsabilidad, su casa donde vivían, cómo era que admitían que otros fueran allá. Y en esa medida, cuando uno permite que alguien entre en su casa, también está perdiendo el control sobre su casa. Entonces, tratamos de que la gente comprendiera la importancia de ese proceso si ellos lo manejaban, y a partir de ahí hicimos todo un proceso de educación ambiental que llevó a que ciertamente siguiéramos trabajando con las instituciones, pero en otro tipo de relación, las instituciones apoyando a las comunidades para que las comunidades cumplieran los roles que realmente les correspondían. Y de esa manera entonces se dio como unos puntos de encuentro y como una forma diferente de relacionarse comunidades con entidades, con instituciones. Siguiente, profesora. Simultáneamente, habíamos detectado desde la universidad que había una debilidad institucional para atender los problemas ambientales. Eso pues realmente fue desde 1995. Lo pudimos sistematizar en el 97 y una respuesta a esa debilidad fue proponer desde la Universidad de La Guajira la creación del Instituto de Estudios Ambientales y Aprovisionamiento de Agua, que hoy es el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de La Guajira, INESAC,
Este instituto, en ese contexto, en esos años, era el primer instituto de impacto regional. Se pensó primero que pudiera rendir a hacer trabajos de monitoreo, seguimiento, asesorías, consultorías al departamento, pero también que pudieran llegar a otros sectores del Caribe. Por eso se planteó centralizar las iniciativas de extensión e investigación ambiental. Era un espacio de confluencia tanto de los profesores y profesionales que estaban en la universidad compartiendo con el programa académico y con personas del sector externo y las instituciones, y una oportunidad de generar discurso propio sobre la actuación ambiental. Ahora bien, eso de todos modos a uno le parece muy bonito, ¿no? Lograr eso, pero hay otras partes que no son tan bonitas. Por ejemplo, cuando inauguraron el instituto, nosotros que fuimos los de la idea, los que escribimos el proyecto, ni nos invitaron, no se acordaron que existíamos. Y posteriormente, ese instituto que se creó con bombos y platillos, no se supo realmente darle la operatividad que se requería y pasó como 10 años haciendo aguas ahí hasta ahora que volvió a despertar. Entonces, a pesar de que las ideas puedan ser buenas, llega como que a veces llegan demasiado pronto y la sociedad no tiene como la madurez suficiente para asumirlas como es. Entonces, a veces, esto que parecen unos logros, a veces le cuesta arrancar y le cuesta despegar, y eso es uno de los aprendizajes que hemos hecho. Continúe, profesora. Otra debilidad que teníamos es que como La Guajira estaba nivelada con el desarrollo minero, el desarrollo energético, el gas, el carbón, la sal, entonces había habido desarrollo en ingenierías y desarrollo en administración de empresas, pero a nivel de la reflexión de lo social no existía ninguna estrategia, digamos, salvo un programa de trabajo social que se hizo, pero como para formar personas que ayudaran a manejar las relaciones en las empresas. Pero digamos la reflexión de lo social en términos de conocer la cultura y todos esos aspectos no lo había. Entonces a partir de ahí se hace la propuesta de crear la Facultad de Ciencias Sociales, y en esa Facultad de Ciencias Sociales se alojó el programa de trabajo social y luego han ido creciendo. También tomó tiempo aceptarlo, por eso no creció tan rápido, y luego aparece el programa de Derecho. Luego aparece el programa de psicología, luego aparece la maestría en ciencias sociales y la maestría en familia e intervención familiar. Esa maestría en ciencias sociales y la maestría en intervención familiar, yo coordiné los proyectos, me tocó defenderlo ante los pares, por eso hace parte de este recuento. Pero además de eso, había un problema que tenía que ver con que no se sabía lo de los territorios étnicos a nivel regional. Sabíamos que cada grupo indígena y étnico estaba peleando por sus territorios y no teníamos una visión general. Entonces, cuando hice la maestría en estudios del Caribe en San Andrés, propuse mi tesis para hacer un estudio sobre los territorios étnicos del Caribe colombiano. Entonces, visité todos los departamentos del Caribe y se pudieron hacer mapas y algunos otros desarrollos acerca de cómo están los territorios étnicos del Caribe colombiano. Teníamos un trabajo que había coordinado Falk Borda por allá en 1993 y con esto, lo que el mismo Falk Borda, que fue el que evaluó el proyecto, realmente lo que planteó que era la actualización de esa visión que se tenía de la dinámica y la realidad étnica en el Caribe colombiano. Dime, profesora. Paralelamente, estuvimos trabajando en otro ambiente que fue el Delta de Río Ranchería. El Delta hace parte, me falta un mapita como para mostrar dónde es que está el Delta, donde está Riohacha, por ahí desemboca el río Ranchería. Entonces, ese delta es importante porque además que está cerca de la capital, o sea, Riohacha se fundó en ese sector, biogeográficamente y los estudios a nivel marino costero señalan que ese es como el límite entre lo que es la Alta Guajira, incluso una de las unidades ambientales costeras, hacia el norte y hacia el sur, que va a colindar con la influencia de la zona de la Sierra Nevada. El Delta de Ranchería, entonces, no solamente es importante por la
división porque está la capital, sino porque tiene impacto ambiental y tiene impacto sociocultural. Desarrollamos un proyecto porque esta es una zona que sufre inundaciones. Aquí hay un habitante que en esa época le tocaba caminar en uno de los sectores del delta para ir a su casa y alrededor del colegio, porque nosotros de la experiencia que hemos adquirido encontramos que el vínculo con las instituciones educativas es muy importante para fortalecer esos lazos con las comunidades. Entonces, en conjunto con la escuela que hay en la zona, pudimos desarrollar trabajo con las comunidades y pudimos coordinar todo la descripción biofísica que se hizo en el delta, como entender un poco esa dinámica hidroclimática de la cuenca del río Ranchería, de ese agotamiento, de esa reducción de la zona de los mangles, porque el ecosistema más amenazado por esa presión humana es el manglar. Alrededor de este proyecto, que tuvo financiación de Colciencias, pues se hizo una tesis de doctoral entendiendo cómo se sostiene y cómo es la relación suelo-planta de manglar en ese sustrato. También tuvimos una experiencia con el estudio de impacto ambiental del Parque Eólico Jepirrache. Hubo como dos momentos, dos formas de trabajar. La primera, monitoreo para esos estudios de impacto ambiental, tanto en la etapa de preconstrucción, la construcción y la operación del Parque Eólico Jepirrache, y otro monitoreo en la etapa de operación. Pero en el marco de ese proyecto, la empresa que lideraba ese parque, que era EPM, una forma de apoyar a la comunidad fue el desarrollo de un proyecto de investigación y se planteó un cultivo de cardón guajiro, de Stenocereus griseus y de sábila, aloe vera, para poder recuperar dos especies que debido a los procesos de ocupación de la Alta Guajira, pues venían reduciéndose. Entonces se hizo como un proyecto de rehabilitación, de recuperación de este material vegetal y que tuviera un interés económico para las comunidades. También en ese aporte, por conocer el sector de la Alta y Media Guajira, se hizo un proyecto macro sobre apuntar a las estrategias de mitigación de los procesos de desertificación y se tienen varios productos de esa iniciativa. Uno es que se participó en la formulación del plan regional, perdón, del Departamento de La Guajira de lucha contra la desertificación y la sequía. Se hizo también un proyecto de seguimiento de Jatropha curcas que en esos años, eso fue en el 2011, 12, 2013, la Jatropha curcas, pues aquí está la foto del botón de la jatropha, se pintaba como una especie promisoria para biocombustible. El proyecto lo inició, se hizo con Agrosavia y montaron unas parcelas en Cerrejón, y la Universidad de La Guajira lo que planteó fue, con Agrosavia, era de poderlo radiar en otros ecosistemas, en otros ambientes, porque pues esta especie permitía trabajarlo en el contexto de la cultura guayú sobre todo. No tenía una dependencia con algunos insumos como con otras especies, entonces se planteaba como una especie promisoria. Desafortunadamente, el precio internacional de la Jatropha curcas bajó, entonces pues eso desmotivó continuar los estudios acerca de esta planta. También se hicieron estudios sobre calidad de suelos en los procesos de rehabilitación tanto de Cerrejón como el Parque Eólico Jepirrache, y como producto de toda esa comprensión de esas afectaciones dadas por la dinámica del clima, pues se creó la Maestría en Gestión Integral frente al Cambio Climático, y ahí aparece la resolución respectiva. O sea, la maestría de alguna manera recoge el bagaje de la experiencia de los años anteriores con el ánimo de aportar a las problemáticas de la región. Parte de esa problemática pues fue lo que la intensidad de los fenómenos de variabilidad que se vivieron en los años 2012, 13, 14 con un niño intenso. Sí, esas fueron algunas de las fotos que salieron en el periódico El Tiempo. Esto fue de un proyecto en el que participé para hacer un estudio de cómo estaban las instituciones frente a las comunidades
para enfrentar el cambio climático, aquí en un proceso de inundación en la parte baja de la cuenca del río Ranchería, y esta es una imagen también del río Ranchería tomada desde un puente, pues el extremo, ¿no? De que realmente un río tan importante tiene unos periodos, en los periodos secos, pues que tiene que bajar realmente su caudal, casi que desaparece. Bueno, esta es una imagen mostrando la vulnerabilidad del departamento, de los diferentes sectores frente al cambio climático. También se entregó, tenemos solo la maestría, estoy repitiendo aquí, perdón, y en los últimos 2 años pues se hizo un trabajo de los lineamientos de ordenamiento territorial costero y marino de la diversidad cultural, en donde se definieron 10 años. Eso era paralelo al ejercicio que estaba realizando la corporación desarrollando los POMIWAC. Resultó que se estaba haciendo simultáneo. Entonces, nosotros desde la universidad haciendo este trabajo con las comunidades que están a lo largo del territorio de la zona costera. Profe. Bueno, este trabajo nos permitió, de acuerdo, concertando con cada una de las 17 comunidades desde Dibuya hasta Parajimarú, definir 10 lineamientos de ordenamiento territorial de la costa Guajira, sobre los cuales pues esperamos que los procesos de ordenamiento territorial los tengan como elemento de apoyo, elemento base para pensar esa costa Guajira en términos sobre todo de lo que se viene, del cambio climático y de todas las opciones económicas, sociales que puede darse en esa frontera. En un contexto complicado, digamos, de toda Colombia, pero esta zona mucho más, porque estas zonas marginales, la presión de la migración venezolana ha aumentado la presión sobre los ecosistemas y sobre las sociedades. Entonces esto, por ejemplo, el desierto de La Guajira era despoblado, ahora uno va al desierto y es cada cierta cantidad de kilómetros hay casas y casas y casas, ya no es un desierto despoblado. Y eso es gracias a que guayús que vivían por décadas en Venezuela, ante esa situación les ha tocado retornar a sus territorios. Y eso pone más presión al territorio y a todos los recursos. Bien pueda, profesora. Bueno, esta experiencia de la vida en La Guajira nos lleva como a un sabor amargo, agridulce, pero más amargo que dulce. Y tiene que ver con que la nación colombiana es capaz de extraer el gas del océano y del continente y llevarlo a más de 1.500 kilómetros hasta Popayán. Pero, puede pasar la siguiente diapositiva, profesora. Pero tenemos una represa construida en La Guajira, regrese, la anterior, y esa represa significaría 300 kilómetros de tubería para llevarlo a desierto de La Guajira, ponerla en una zona donde fuera posible que abasteciera de una u otra forma a La Guajira seca, y eso es impensable como negocio. Entonces podemos pensar que el carbón, podemos pensar que el gas, podemos pensar que la energía se puede poner todas las torres que se quiera, pero es impensable pensar en poner un tubo que ayude a esa gente que ha vivido en ese territorio por siglos para que viva un poquito mejor, para que los niños no se mueran como se está muriendo por montones de hambre. Y ese es de las tragedias, digamos, que le toca también a las que le toca convivir a uno en estos territorios, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias pesarosas. Ahí tenemos una represa que represó el río Ranchería, se llenó en tiempo récord, pero nadie se ha tomado una gota de agua de esa represa. Y además de eso, se consiguieron 90 millones de dólares para solucionar los problemas de agua. Llevamos 10 años y de esos 90 millones de dólares no hemos podido saborear una gota de agua. No sabemos qué se hicieron los 90 millones de dólares, pero lo cierto es que ya no está y que La Guajira está pagando porque eso quedó ignorado en la regalía de La Guajira. Entonces son esas diatribas con las que también nos encontramos en ese esfuerzo de una institución y unos profesores y una gente que está realmente
comprometida con aspectos de la transformación positiva de la sociedad y las dinámicas sociales. Profesora. Sí. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Ya por el tiempo creo que podemos dejar hasta ahí y pues estamos dispuestos pues a escuchar sus comentarios sobre esto que hemos compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. César. Bueno, profesora, muchas gracias por su presentación, que como bien lo mencionan ustedes, al final deja una sensación bastante agridulce, pues que sirve también de base para una reflexión que se ha dado en esta charla y en las charlas también que se han presentado a lo largo del día, y tiene que ver pues con el desarrollo sostenible. ¿Desde cuál perspectiva? O sea, el contexto determina también una perspectiva hacia el desarrollo sostenible. Entonces, pues eso se puede desarrollar mucho más, pero estaba pensando en el rol, en el nuevo rol de la ingeniería frente al desarrollo sostenible en el contexto de los territorios. Es decir, en el rol del ingeniero con contexto social. Eso que ustedes decían en la Universidad de La Guajira, que pues por el desarrollo muy ingenieril que se estaba dando en el territorio, pues surgen los programas de ingeniería y los programas en la parte social pues aparecen después, o la facultad. Entonces, claro, eso me pone a reflexionar sobre, nosotros acá tenemos 2 doctorados, uno en ingeniería y ahora vamos a hablar de un doctorado en sostenibilidad, y empiezo a encontrar puntos de encuentro que deberían, deberían generar no una tensión, sino una suma entre esos 2 doctorados, incluso en una línea que debería, pienso yo, estar asociado con esto, la ingeniería con ciencia social. Entonces, con esta reflexión mi pregunta va hacia si quieren llamarlo, recomendaciones o qué elementos deberíamos nosotros considerar en una universidad que viene trabajando ya durante 5 años un doctorado en unas líneas pues muy fuertes, donde debo decir, y compartí ahorita con la directora del doctorado, invitarlos pues a que estas conversaciones y discusiones se den. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación para poder avanzar hacia esa formación de ingenieros, no solamente innovadores como los que estamos promoviendo en nuestro doctorado, sino también con conciencia social? Esa sería mi inquietud, y muchas gracias por la muy buena presentación. Muchas gracias. Profesora, ¿habla usted o hablo yo primero? ¿Usted qué opina? Hable usted primero, profe. Bueno, yo quiero ilustrarlo con un ejemplo un poco cruel, pero que nos dice mucho de ese desencuentro entre el ejercicio de nuestras ciencias o nuestras disciplinas como las hacemos y las sociedades. Cuando Jepirrachi monta su parque eólico arriba del Cabo de la Vela, en un sitio que se llama Media Luna, ellos hacen que es un relacionamiento con las comunidades, pero sin embargo había un individuo que se prestó muy abierto para trabajar con la empresa, y era una persona que realmente era muy dinámica con ellos y trabajaba con ellos, y entonces los guayú que vivían cerca veían que casi todo lo que llegaba, y los que llegaban era donde él. Y ahí entonces empieza a aparecer algo que nosotros llamamos mecanismos de nivelación. Y es que cuando Empresa Pública se fue por un tiempo, o sea, las visitas esas que realmente son las que sacuden el territorio, porque caras nuevas y cosas nuevas, dejaron de ir, las comunidades, la gente de la comunidad, alguna gente de la comunidad empezó a generar un rumor acerca de que ese hombre
ese guayú, que era tan amigo de la empresa, se había llenado de plata y se había vuelto rico. Y resultó que de esa lectura, un día el hombre se acostó y al otro día amaneció muerto. Alguien lo mató. Y lo mató por una lectura que estaba haciendo la comunidad en un modelo que los antropólogos llamamos modelo del bien limitado, que dice que si un individuo que es igual a todos está de alguna manera sacando beneficio por encima de los demás, ese individuo nos está robando de alguna manera. Eso está en la cabeza de la gente, no es una educación, eso está en la cabeza de la gente. Entonces, si todos somos iguales ante todo y este está sacando ventaja, este nos está robando. Y si nos está robando, se justifica hacerle maldades para poder nivelarlo. Y en ese sentido, ese modelo del bien limitado aplica para explicar eso. Este individuo se había convertido en un referente de la empresa y habían desconocido al resto de la comunidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Una lectura que permitió que se le asesinara. Y a eso me refería yo cuando las relaciones de las lecturas que hacen los guayú son las relaciones de vida o muerte. Por ejemplo, el hecho de tener una relación diferencial con un grupo de todos los que tú te puedas relacionar, significa estar sembrando la base de conflictividades futuras en esta sociedad. Entonces, eso es lo que las empresas cuando llegan acá no entienden. Que cuando llegan acá y empiezan a creer que porque tienen a una comunidad que es la suya, la de su corazón, ya tienen solucionado. No, lo que están es sembrando el territorio de conflictos futuros. Porque esa relación que tejes con unos, todos te la reclaman. Entonces, todas las comunidades del área de influencia de los proyectos siempre reclaman un tratamiento similar entre los guayú. Además, porque los guayú tienen un problema que es una bendición, diría uno. Los guayú son de la gente que mejor usa el celular. Entonces, usted dice, en este momento con un guayú, y a los 5 minutos ya toda la guajira que a él le interesa sabe qué dijo usted. Entonces, si usted hace una negociación benéfica para unos, inmediatamente ese le tira el dato al otro. Entonces el otro te va a reclamar por ese rasero. Entonces, esa idea de la suprema igualdad que plantea un profesor que se llama Pacho Abella, la suprema igualdad, es lo que está detrás del modelo ese de nivelación. ¿Sí? Nivelación por lo bajo en el caso. Cuando uno trata de dañar al otro para nivelarlo, se llama nivelación por lo bajo. Pero cuando uno trata de hacerlo subir para podernos igualar, se llama nivelación por lo alto. Entonces, los factores de nivelación por lo bajo son elementos que hay que manejar mucho en las comunidades. Porque en las zonas donde los recursos son escasos, la gente se mata por lo poco que hay. Sí, esa es una condición ecológica básica. ¿Sí? La gente se mata por lo que hay. Porque siempre estamos inventando por qué matarnos. Bueno, porque no hay, de que nos matamos porque no hay. Y entre los guayú es muy serio, porque los guayú no solo es cuento, los guayú manejan armas de fuego, todas las que usted quiera. Entonces, para ellos, yo no sé si ustedes oyeron la noticia de un señor, creo que era chileno, que andaba por la Alta Guajira y se perdió. Se fue solo por la Alta Guajira en su carro y se perdió. Y entonces pasaron unos guayú y le dijeron por dónde debía seguir, pero eso allá cuando uno se mete al desierto, eso no es tan fácil. Y volvió y se perdió. Entonces llegaron otro guayú y esos guayú se llevaban armas. Entonces él vio como que se vio en riesgo, entonces salió del carro cuando le iba a preguntar, pero le vio las armas, entonces se quiso revolver y entonces con la idea de cañar, como decimos acá, le dijo a la mujer, pásame el arma, solo por cañar, para de alguna manera ponerse a nivel con los que traían armas. Y los guayú, pues obviamente, si este está hablando de armas, lo primero sacaron su arma y le pegaron un tiro y lo mataron. Y mataron a un turista extranjero, es la noticia, pero por un error estratégico. Él creyó que estaba hablando con cualquier gente de cualquier otro lado. Con los guayú las armas no son novedosos, no es novedad, eso es del diario acontecer. Entonces, por ejemplo, los que no somos del territorio, lo primero que nos recomiendan cuando llegamos es, si usted ve que los guayú están disparando o están jugando con armas, ni se arrime por allá, porque los demás lo leen como que usted ya usa armas y los enemigos de ellos ya saben que usted es un objetivo militar y lo pueden matar tontamente por eso. ¿Sí? Porque en la lógica de la sociedad guayú, por ejemplo,
Hicimos un trabajo con 254 comunidades y de esas 254, 22 no tenían enemigos. Las otras 230 tenían enemigos. Quiere decir que aquel que no tiene enemigo entre los guayú es casi que un bobo. Una forma de legitimarse en esta sociedad es teniendo enemigos, pero no solo eso, es haciendo valer el honor. ¿Sí? Porque si un guayú le hacen algo y no se cobra esa ofensa, todos los demás se sienten en el derecho de hacerle lo mismo peor. Y eso sí es un problema muy serio. Por eso es que el guayú, la venganza, es un derecho. En el guayú yo le doy a un amigo mío guayú un jugo y ese jugo le cae mal, él tiene derecho a cobrarme. Él va donde su tío y su tío viene y me dice que yo los ofendí, que tengo que pagarle. Y si yo no asumo esa ofensa, ellos automáticamente adquieren el derecho a vengarse de mí. Es legítima la venganza. Y la venganza es una cosa que va creciendo. Primero me hacen algo para que me duela. Y si, entonces, como yo estoy dolido, les hago algo a ellos. Y entonces, como ellos saben que yo fui quien inició el bonche y no reconocí, entonces me hacen algo peor, hasta que de pronto matan a alguien. Y cuando matan a alguien, entonces se vuelve la guerra. A matarnos, maestro. Pero no solo eso, van y te lo dicen. Como tú, te hiciste tal cosa con nosotros, ahora vamos a matarnos, ya sabes. Y se van. ¿Sí? Es esa lógica. Entonces, miren que las lógicas culturales en los territorios, a veces el desconocimiento lleva a que en lugar de nosotros ayudar a las comunidades como queremos hacerlo, porque llevamos una moral cristiana que nos lleva a querer ayudar al otro, lo que hacemos es que lo fregamos. ¿Sí? Y eso está sucediendo actualmente con todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los molinos de viento. Es eso lo que está sucediendo. Están sembrando de conflictos todo el territorio. Porque hay una mala lectura, porque resulta que los antropólogos y la gente que trabajamos acá somos sospechosos para las empresas. Porque dicen que estamos contaminados del indigenismo, toda la que quieran. No es eso. Es simplemente que uno sí les puede decir, miren, no hagan eso porque les puede pasar tal cosa, no hagan eso porque... Y si lo hizo, entonces usted tiene que pagar. Además, porque uno le toca decirles, usted la embarró, tiene que pagarle. Además, porque el guayú te cobra el ofendido y te cobra el otro. O sea, todos te friegan. No es que hay uno bueno y no, todos te van a fregar. Entonces, si les das la papaya, entonces lo que hay que saber es moverse en el territorio. Y para eso, saber moverse en el territorio, hay que buscar a la gente que sabe. Pero hay gente de cualquier parte, antropólogos de cualquier parte del país, que como sucedió con PDVSA, por ejemplo, traer una gente de Bogotá, una antropóloga y antropólogos, y dicen, no, es que esto aquí es muy fácil. Esto solo es dele chivo y chirrinche a los indios y ya. Y cuando ya hicieron la consulta previa y todo, la primera vez que los guayús se enojaron, fueron y le cerraron la válvula y gente armada ahí en la válvula, 2.000 millones de pesos para poder destrabar eso. Y cada cierto tiempo que una líder necesitaba plata, armaba el bonche, iba y les paraba la válvula de PDVSA. Y eran 2.000, 3.000 millones cada vez. Entonces, ese conocimiento detallado de cómo se comporta la gente a veces es útil en territorios étnicos. Y en la sociedad colombiana también, porque ahora con tantos actores que andan jugando por ahí a tantas cosas, se necesita tener una lectura de los territorios que sea acorde con la dinámica que están viviendo. Creo que eso es lo que yo podría decir. Profesora Marta. Sí, yo básicamente lo que puedo decir es que, pues antes de venir a La Guajira, trabajé con comunidades campesinas en otros diferentes lugares del país, pero realmente La Guajira es muy compleja, es un departamento, de pronto porque lleva uno más tiempo y está uno dentro del territorio y vaya conociendo esas dinámicas y se entiende que es complejo. Después de tantos años yo pienso que el problema no es de tecnologías, las tecnologías están ahí, están para desarrollarse, están para inventarse, están, ¿sí? Eso no tiene el nivel de dificultad que hay como aprender a trabajar con las comunidades, hacer las lecturas correctas. El éxito de los proyectos depende de eso.
Hay ideas preconcebidas sobre los grupos étnicos. Cada grupo étnico tiene sus características, tiene sus condiciones, tiene su forma de manejar el territorio. Ustedes miraron los mapas del departamento de La Guajira. La cultura guayú no es una. Ellos también tienen diferencias internas. Entonces, para que un proyecto de ingeniería sea exitoso, pues hay que ponerse en esa posición del otro, desarrollar la empatía, entender que los tiempos de los proyectos no son lo mismo, o sea, que se puede plantear, no, ese proyecto lo montamos en 6 meses, en un año, son procesos lentos. Como también se señaló, los proyectos como el que los está haciendo ahora, los parques eólicos que se están montando en diferentes lugares del departamento, esos proyectos se están haciendo en la casa de otro, ¿sí? Y no se está dando toda la información sobre qué implicaciones hay sobre ese tipo de proyectos. Se le está transformando el uso del territorio. Y el concepto de uso del territorio no es el que nosotros pensamos que es, el que nos dice la literatura, el que nos dice los artículos, el que dice un autor. No, el concepto de uso del territorio es el que maneja un determinado grupo étnico. Pues uno tiene pues una base que sería como la referencia, pero si se está trabajando con grupos en su territorio, hay que entender cómo ellos lo conciben para poder evitar, o sea, al mínimo, reducir los errores, lo que más se puede cometer los errores. Entonces, la parte de los desarrollos tecnológicos no son el problema. Si hay atraso en La Guajira, no obedece a que de pronto no hay personas, aquí hay personas muy brillantes, eso hemos encontrado aquí unos talentos humanos impresionantes, chicos que pues por cuestiones económicas no pueden ir a otra ciudad y no pueden proyectarse, pero hay personas muy inteligentes, es otra dinámica y los proyectos son exitosos o no a partir de esas lecturas que podemos hacer. Cabe, o sea, la charla, el inicio que se enfocó en las diferentes teorías de desarrollo es porque hay diferentes tendencias en esas teorías y hay diferentes formas de asumir el desarrollo. Entonces también es como qué tipo de desarrollo se desea. Lo de los parques eólicos no es el desarrollo para las comunidades indígenas porque no se les está planteando que se les va a mejorar su servicio eléctrico. Es una solución, es un negocio para unas empresas y meter energía al sistema nacional. Pero entonces, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Existen diferentes modelos de desarrollo dependiendo pues de esos contextos. Muchas gracias. César, Andrea, me tomo el atrevimiento para cederle la palabra al profesor Juan Carlos Mantilla, que yo me imagino, sí, por su área de especialidad, está a punto de querer participar. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Gracias, Alexander. Sí, es que muchas gracias por esta charla tan especial, los profesores Marta Ligia y Alexis. Yo tenía una intervención y luego tal vez una especie de pequeño homenaje. Primero, el concepto de la paradoja de los recursos naturales que muchos economistas manejan y que se utiliza para explicar la situación que ustedes explican de riqueza natural, pero pobreza social. Y siento que La Guajira experimenta un poco esto. Hay muchas riquezas naturales y hay mucha pobreza, hay una desconexión entre ese potencial y la situación real de las personas. Por eso también veo sensibilidad ante la teoría de la dependencia. Ahorita en las primeras explicaciones de las teorías del desarrollo, la teoría de la dependencia que nos ubicaría, por ejemplo, en La Guajira dentro de la función de solo proveer al mundo de recursos naturales y ser consumidores de todo aquello que tiene valor agregado. Y creo que pues la pregunta es si ustedes han pensado en sus debates al interior de La Guajira en cómo salir de esta situación, o sea, ¿por qué son los excluidos del desarrollo cuando tienen riquezas naturales como pocos departamentos del país? ¿Por qué pueden morir niños de hambre? Una desgracia que no debería suceder en ninguna parte, en una zona que realmente es tan rica, ¿no?
Entonces me desaparecí un momento porque estaba intentando afinar la guitarra, pero es que quería hacer un pequeño homenaje de 2 minutos antes de continuar la pregunta. La Guajira es una dama refinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, y lleva con orgullo en sus entrañas la riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando a un pueblo, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata, porque ahora sí vale mi Guajira bella, mi Guajira grande. Colombia es un pulpo desaforado con 1 millón de pescado en tiempos de subienda. Y parece un caballo desbocado con un jinete malo sin quien lo detenga. Y ese jinete viene enamorado y porque Cindia cree que está de venta. Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra pa' los gringos, su carbón de piedra europeo, su carbón de piedra japoneses, su carbón de piedra y nosotros que comamos piedra. Esta es una canción de Felicitaciones, muy bueno. Gracias, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, gracias. Un homenaje para ustedes, no alcancé a tocar la guitarra, pero es una canción que refleja muy bien una problemática del desarrollo y lo veo, estaba tomando aquí mis apuntes, ahora con lo que está sucediendo en el siglo XXI, el turismo, las energías alternativas, es que seguimos viviendo la paradoja de los recursos naturales. ¿Ustedes ven que hay una posibilidad de progreso con estas nuevas fuentes? Porque la paradoja de los recursos naturales, para explicarla rápidamente, significa que como uno está sentado en riquezas, entonces la economía de la región no se desarrolla, no se diversifica, y esto ha pasado en muchos países del mundo. En África con los diamantes, en Nigeria con el petróleo, en América Latina claramente, y deberíamos utilizar el siglo XXI para cambiar la situación, para no seguir nosotros en esta idea de que exportamos 2 o 3 productos y el resto de la economía está totalmente muerta. Entonces es un poco así como yo interpreté la situación y la pregunta es, en sus debates, ¿ven ustedes la forma de salir de esa paradoja y de ese círculo vicioso? En primer lugar, muchas gracias por esa bella canción, que es realmente un himno, y la interpretación muy especial. Gracias. Realmente, la idea, por ejemplo, de crear una facultad de ciencias sociales y la idea de crear un programa de maestría en ciencias sociales y la idea también de alguna manera participar en la Universidad de La Guajira. Nosotros somos de Cali y llevamos ya esos 20 y tantos años acá. Es también por esa utopía de que soñamos con que algún momento esta gente crea que el verdadero tesoro de esta región es la gente. Que ahí me parece que hay un desencuentro. El verdadero tesoro de esta región es la gente. Y esa gente, si logramos mediante la ciencia y la tecnología que genere todo el potencial que tiene, La Guajira podría ser otra. Entonces el proceso educativo nos parece que es el elemento fundamental, porque ya lo ha demostrado, digamos, la bonanza. No es que la plata no haya llegado a La Guajira. Buena parte de la plata llegó a La Guajira. Aquí hablamos de billones de pesos que llegaron a La Guajira. Alguna vez yo me detuve a hacer el cálculo y uno podía decir, cuando La Guajira tenía 500,000 habitantes, que no hace mucho, uno podía decir que había podido tranquilamente darle entre 90 y 900 millones de pesos por cabeza a cada persona. ¿Sí?
con toda la plata de las regalías a lo largo de los 40 años que lleva la mina del Cerrejón, y el gas y la sal, ¿sí? Entonces, hay un problema, y es un problema que tiene que ver también con una parte axiológica, una parte de los valores. O sea, aquí también hay una élite. Una de las cosas que logró la teoría de la modernización es que ella creaba unas élites que vivían como el primer mundo, en el tercero y en el segundo mundo. Y esas élites eran las que defendían el modelo como fuera. Y aquí sucede eso muy claramente. Se generan unas élites que están en contubernio con las élites del Caribe y con las élites nacionales y defienden a capa y espada esos privilegios. Sí, entonces, digamos que si logramos la transformación moral, porque esto es una cosa de la decisión de bien y mal. A nosotros los humanistas nos molesta ese debate sobre el bien y el mal. Pero si nosotros decimos que el bien es la decisión que favorece a más cantidad de personas y el mal es la decisión que afecta a más cantidad de personas, tenemos claro el debate sobre bien y mal. Y en ese sentido me parece que aquí ese debate sobre bien y mal es un debate que es necesario darlo en términos de las decisiones que se toman. Y las decisiones de la élite guajira son unas decisiones totalmente corruptas. O sea, por ejemplo, la Universidad de La Guajira se ha matado, ha hecho un gran esfuerzo capacitando sus profesionales, abriendo programas, haciendo cantidad de cosas. Tenemos una maestría en turismo, planificación del turismo regional, etcétera, etcétera, y cosas de esas. Y, por ejemplo, el gobernador le da los proyectos sobre turismo a la Universidad del Magdalena, le da los proyectos sobre ordenamiento territorial. Acabamos de hacer un proyecto de ordenamiento territorial financiado por Conciencias y muy gratamente evaluado. Y lo que acaba de hacer la gobernación es que le dio la contratación del ordenamiento territorial a la Universidad del Atlántico. Entonces, ahí tenemos un desfase entre lo que consideramos de la gente, lo que consideramos de las instituciones y las decisiones políticas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va el apunte cuando nosotros creamos programas en ciencias sociales, porque tenemos que convencer a la gente de que la verdadera riqueza del territorio es la gente. ¿Sí? Es la gente capacitada, la gente educada, la gente formada, la gente capaz de tomar decisiones morales. Ahora, de pronto estoy hablando como un predicador, pero no es eso. Es que aquí se hace evidente qué significa tomar una decisión moralmente equivocada. Aquí sí tú ves morir a los niños por miles. Aquí sí tú ves las mujeres guayú, por ejemplo, las mujeres guayú, por la forma de ellas concebir su cuerpo, hay un índice altísimo de cáncer cervicouterino. Sí, porque una mujer guayú no se va a desnudar frente a un hombre médico. Y cosas de esas. Entonces, cuando uno ve que realmente tampoco uno ve que no van a venir salvadores de afuera, porque eso es muy difícil. La única esperanza que queda es que formemos ese recurso humano realmente con ciertas actitudes frente a la vida que puedan progresivamente, eso no va a ser milagroso, progresivamente ir generando pequeños cambios que sumatoriamente van a darnos una transformación social. Pero no podemos pensarlo ya ni rápido. Los procesos sociales se han construido lentamente y también se van a deconstruir lentamente. No hay soluciones tan rápidas en esto. Y creo que la educación es una apuesta muy importante, pero también tiene que ser una educación crítica. Y de eso tenemos problema también. Tenemos profesores que volverse doctor se volvió un problema salarial, no un problema de preguntas de conocimiento. Entonces también tenemos eso, gente que va a Venezuela y se gradúa en 2 años de doctor
y tiene el título y sube su salario, pero ni en su casa saben qué piensa. Entonces, ahí también tenemos un problema muy serio en términos de que lo que yo llamo, esta es una sociedad ritual. Las sociedades rituales son aquellas que les interesa mucho la forma, pero no el fondo. Entonces, lo importante es tener el título y ser y parecer, así no lo seamos. Y en muchos aspectos, esa idea de la ritualidad, esa idea de la forma sin fondo, es una idea que es imperante en esta sociedad, sobre todo que ha habido bonanzas. No pudimos hablar, no hubo tiempo para hablar de las bonanzas de La Guajira. Esta ha sido una tierra de bonanzas. Y algún día lo podremos conversar en detalle sobre eso. Sobre eso pudimos hacer un trabajo bastante interesante hace unos años. Entonces, esa bonanza que dejó en la mentalidad del guajiro, dejó la idea de ganancia rápida. Entonces, todos aquí, los rectores de las universidades, los rectores de los colegios, los gobernadores, los alcaldes, actúan como un narco. Lo primero que hacen cuando llegan al cargo es, se consiguen 5 mujeres, compran carros lujosos, o sea, una forma de crear una parafernalia del poder idéntica a los capos de la marimba de esa época. Entonces, esa idea de ganancia rápida que dejó ese modelo de bonanzas sigue aquí. Entonces, el recurso público se maneja como una bonanza. Entonces, yo estoy en el cargo, yo me aprovecho lo más que puedo del cargo con mi clientela, con todos los que me son afectos. Y de esa manera también no hay presupuesto que permita satisfacer las necesidades de las comunidades. Entonces, digamos, para tratar de responder, es un esfuerzo muy grande, pero es muy difícil responder esa pregunta. Sin embargo, creemos que una apuesta significativa a mediano y largo plazo es la educación. Realmente de eso sí estamos convencidos. Pero esa educación tenemos que irla transformando hacia una educación crítica que realmente muestre que si se hacen las cosas como debe ser, las posibilidades de mejorar la calidad de vida de la gente son reales. Y yo creo que ahí está la apuesta. Va a ser lento y doloroso, pero toca hacerlo. Gracias. Profesora. No, lo único es que preparar esta charla que nos plantearon los organizadores del evento nos significó un esfuerzo de recordar la Guajira que encontramos nosotros y lo que hay ahora. Y ese ahora es ver la cantidad de profesionales, de personas que se han ido formando, que hemos sido como elemento, no somos los únicos profesores que llegaron de fuera, pero que con digamos, tener claridad sobre unos principios que no solamente es enseñar lo que uno sabe, sino también ser coherentes en la acción y ser coherentes en lo que decía el profesor ahora, esos puntos de los profesores, que hoy también a los profesores universitarios eso nos hay unos cuestionamientos sobre la ética en ese sentido. Hay que ser ejemplos. O sea, en los procesos de educación con el ejemplo estamos formando a nuestros profesionales y eso es lo que queremos como fortalecer y como, digamos, es el gran aporte que la universidad hace a la sociedad. Más que entregar algunos artículos o entregar unos productos tecnológicos, lo que los califica el Ministerio de Ciencias, lo más importante es ese talento humano y sobre todo que las personas reconozcan que son valiosos. Eso es lo que era como para cerrar esta parte. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a los dos y muchas gracias a Juan Carlos por la intervención y el aporte, porque nos hizo salir de la caja, como dice César, en el evento de hoy. Muchas gracias para todos y